La importancia de saber esperar. La importancia de saber esperar. El salmista, hermanos, acá está estableciendo una verdad y está inclinándonos a los seres humanos a que en medio de la adversidad y en medio de las circunstancias y de las angustias, nuestra reacción sea una reacción de esperar. Los seres humanos somos seres emocionales, hermano. Por ejemplo, si a nosotros nos pitan, reaccionamos. Si a nosotros nos insultan, nos molesta. Si a nosotros nos gritan, hay una reacción en nuestra vida. Si nos regañan, hay una reacción. Si nos dicen algo, hay una reacción. Somos seres reactivos, somos seres emocionales. Ahora, es una naturaleza del ser humano ser así. Es algo, es una naturalidad. El responder. Por ejemplo, si usted ve, hay ciertos animales que usted los mata y a pesar de que estén muertos todavía tienen una reacción. Hay una reacción en ellos. Y muchas veces hay que aplastarlos para que ya no haya reacción. Entonces los seres humanos es así. Las condiciones del ambiente, las situaciones las angustias y las situaciones por las cuales cada uno pasamos, hacen que nosotros tengamos una reacción. Y cuando yo tengo una reacción, es una conducta que aflora producto de una angustia y producto de una circunstancia. Ahora, el salmista acá está pasando una tribulación, está pasando una necesidad, está pasando una situación compleja en su vida, de una sequedad de su alma. Y entonces en medio, las condiciones para que él reaccione y las condiciones para que haya una reactividad en medio de esta circunstancia, están todas las condiciones para que él reaccione. Hay una angustia, su alma se siente tribulada, hay una situación que le afecta a su alma, a su necesidad, a su cuerpo. Entonces la naturalidad del salmista debería de ser de reaccionar ante las circunstancias y el ambiente propicio que se está generando para que él reaccione. Pero a pesar del ambiente y de la angustia que él está pasando, hace una petición. Y la petición que él está demandando a los seres humanos, a los creyentes, a la iglesia del Señor, es que en medio de esta situación y en medio de esta circunstancia no haya una reacción. Y que la reacción que haya sea una reacción de esperar. Ahora, el pedir que en medio de esta circunstancia de angustia, el pedir que en medio de una situación tan adversa yo no reaccione, es demasiado pedir, hermano. Pero eso es lo que está pidiendo el salmista. Que en medio de la angustia, que en medio de la circunstancia difícil, que en medio de la situación imposible no reaccionemos. Y que la conducta nuestra en medio de esa situación compleja sea una conducta de esperar. ¿Qué significa esperar? Sería una pregunta esta tarde. Esperar, hermanos, es no reaccionar. Es tan simple como eso. O sea que el esperar lo que significa es no reaccionar. No reaccionar. No ejecutar una conducta en una reacción. Pero si le estoy diciendo que si nos insultan reaccionamos, si le estoy diciendo que si nos miran mal reaccionamos, si le estoy diciendo que nos pitan la vieja en el carro, ¿qué es lo que significa eso? Que nos sacan la mamá y tenemos que reaccionar y habitualmente reaccionamos. Entonces, ¿cómo me está pidiendo que alguien haga un agravio y haga una conducta y yo no reaccione? El Señor está pidiendo acá y el salmista está pidiendo
que a pesar que las circunstancias sean difíciles y que estemos pasando un momento de sequía y un momento de desierto y un momento de adversidad, mi conducta sea una conducta de esperar. Y lo que significa esperar es no reaccionar. Ahora, dice acá que esta espera, en el versículo número 5, debe de ser en Dios. Entonces el salmista está demandándonos y pidiéndonos que esta espera sea en Dios. O sea que uno de los grandes problemas, hermanos, cuando nosotros somos acorralados por los problemas, por las circunstancias y por las angustias, es que nosotros vamos a reaccionar, vamos a actuar. Pero acá lo que dice el salmista es que lo que nosotros tenemos que hacer en medio de estas circunstancias es esperar. Y no solamente esperar, sino que esperar en alguien. Y no está demandando que esperemos en algún ser humano, sino que esperemos en Dios. Ahora, el esperar en Dios traerá la respuesta que yo estoy necesitando. El esperar en Dios traerá la puerta que se necesita que se abra, se va a abrir cuando yo esté dispuesto a esperar. Ahora, ¿cuál es la importancia de esperar? Por ejemplo, si usted ve en la Biblia, hay una promesa que le habían hecho al padre Abraham, allá en el capítulo número 10, hay fichas de Génesis, y se le había establecido a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. Pero ¿cuál fue la circunstancia? Dios vino, un ángel habló con Abraham y Sara y le dijeron, y le dijo y le estableció una promesa de que iban a tener descendencia. El problema que estaba teniendo esta familia de esposos era que eran marido y mujer, pero no tenían hijos. Y en algunas ocasiones les he establecido que uno de los grandes problemas para las personas que tienen muchos recursos es ese: tener tanto recurso y tener que dejárselo a un extraño. Tener tanto patrimonio y tener que dejárselo a alguien que no es de la familia. Entonces ese es un mal. Ese es un mal que ha venido golpeando a muchos patrimonios. Y el patrimonio de Abraham no era la excepción. Abraham tenía muchos recursos, a tal grado que era un hombre de muchos recursos, pero demasiados recursos. Entonces, pero el problema que tenía era que todos esos recursos iban a quedar en manos de extraños, iban a quedar en manos de desconocidos. Y quieras o no, eso traía angustia a Sara y a Abraham, que todos esos recursos se iban a desperdiciar. Entonces viene y estaban en esa angustia y en esa necesidad de un hijo. Y en medio de esa situación viene la promesa de Dios y les dice: no se preocupen, yo ya sé cuál es el problema que ustedes están pasando como familia. Y el problema es que ustedes necesitan un hijo para que haya una nueva generación, para que pueda heredar. Entonces el Señor conoce su condición y les da la promesa. Ahí está la promesa. Y no solamente se queda de brazos cruzados, sino que envía un ángel para darles y establecerles la promesa. Entonces no era algo teórico, ya había una promesa para esta familia. Pero lo que resulta es que ellos creyeron en la promesa. Y usted ve que esperan muchos años y siguen esperando muchos años, pero hay un momento en donde dejan de esperar. Y entonces tratan de ayudarle a Dios. Y trataron de ayudarle a Dios y le dicen: mira, la promesa de Dios la vamos a interpretar así. Y la interpretan con Sara. Me imagino que se reunieron en la noche y le dijeron: mira, ya tenemos 5 años, ya tenemos 10 años, ya tenemos 8 años, y no vaya a ser que nos muramos y toda esta herencia quede en manos de extraños. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Porque ahí hay una esclava, hay una persona aquí que nos ayuda en la familia. ¿Por qué no te metes con ella y tienes un hijo con ella?
Y entonces usted ve que sin duda fue una situación de consenso, porque Sara no se molestó cuando se hizo esto. Y se llega al consenso de que se tenía que hacer eso para poderle dar una solución a la situación. Pero usted ve que la solución tornó en un problema mayor, a tal grado que ese problema hasta ahora contemporáneamente lo tenemos, y es un problema entre palestinos y judíos. O sea, hay un problema de no saber esperar en Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer Sara? Seguir esperando, porque dice que la espera debe de ser en Dios. Ahora, cuando se habla de esperar, no es fácil, hermanos. Cuando se habla de esperar, no es fácil. Yo siempre lo he mencionado, que el esperar no es nada sencillo, se necesita de mucha paciencia. Ahora, para esperar se necesita crear las condiciones. Para esperar se necesita crear las condiciones. ¿Qué significa crear las condiciones? Por ejemplo, si yo le voy a recomendar a una persona que espere, la persona misma tiene que generar las condiciones. Por ejemplo, hace algunos años, yo siempre, de hace 3, 4 años, lo dejé de hacer, pero siempre durante 20 años a mí me tocaba andar con mi mamá, y el andar con ella implicaba que había que tener mucha paciencia. Y no solamente paciencia, sino que el esperar mucho tiempo. A tal grado de que usted podía salir a las 7 de la mañana y llegar a las 7 de la noche a la casa. Y ya no se diga que mi mamá se fuera a meter a un súper. Eran las 5 de la tarde y usted salía a las 11 de la noche de ahí. Al principio, el esperar de las 5 a las 11 molesta. Había una molestia del esperar, porque no se habían generado las condiciones. No se habían generado la condición para esperar. Pero a medida que me fui molestando de tanta espera y de tantas horas desperdiciadas, empecé a generar un ambiente para poderle esperar. Y entonces ya sabía que si mi mamá me decía, mira hijo, vamos a pasar a tal lado, y había que esperar las 5 horas o 6 horas, entonces yo ya iba preparado y había que generar el ambiente para poderle esperar muchas horas. Entonces, yo les he mencionado, me llevaba un libro, me llevaba la Biblia, llevaba una lista de cosas, de mandados que había que hacer. Y entonces generé el ambiente, y de esa forma pude ir generando el músculo para esperar. Y me di cuenta de que si usted no genera el ambiente para poder esperar, usted solo va a aguantar 15 minutos. Usted solo va a aguantar media hora y se va a aburrir y va a reaccionar y va a tomar una decisión. Ya no se diga andar con el pastor. Por ejemplo, si usted quiere andar con el pastor, es una situación que usted tiene que tener paciencia y saber esperar. Por ejemplo, con el pastor nos hemos ido, para que usted tenga una idea, saliendo después de este culto tipo 8 de la noche para Tegucigalpa. De las 8 de la noche llegando a las 3 de la mañana a Tegucigalpa, para que usted tenga una idea, después de este culto, a un funeral. Llegando a las 3 de la mañana ya al funeral, llegamos al funeral en carro, para que usted tenga una idea. Se llega ya, se atiende el funeral, y en la mañana hay que ir a buscar dónde irse a bañar. Y no es que le dijeron nos vamos a ir para Tegucigalpa con la misma ropa y a buscar ropa ya. Y no solamente eso, sino que estando allá hay que ir al funeral, hay que ir al entierro, y después estar un lunes en la noche acá a las 6 de la tarde como que nada pasa.
O sea que una de las cualidades que requiere la obra de Dios, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, los creyentes, es saber esperar. Y entonces, y hermano, ¿y cómo ha hecho para esperar 10 horas? Por ejemplo, me voy de aquí hasta el Amatillo 2, 3 horas y me logro leer un libro. Después que llego allá pongo un podcast de otro libro. Y así sucesivamente hasta que llegamos al lugar. Pasamos a una gasolinera a bañarnos, para que usted tenga una idea. Pasamos a una gasolinera a comer a las 2 de la mañana. Y así le puedo ir mencionando a lo largo de 30 años tantas experiencias en donde la materia prima es esperar. Pero yo he llegado a la conclusión que usted no puede esperar ni 10 minutos si usted no crea el ambiente. Si usted no crea el ambiente, en 10 minutos usted se va a aburrir. En 20 minutos usted se va a cansar. En 30 minutos usted va a reaccionar y va a decir: me bajo de este bus y me regreso a mi casa. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el salmista lo que está exigiendo acá a los creyentes, a la iglesia del Señor, es que espere. Que esperemos. Imagínense. Y el problema es que no está diciendo: mire, espere 1 año, espere 2 años, espere 5 años. Lo está dejando el plazo amplio. Espere en Dios. Y está siendo enfático: tiene que esperar en Dios. Entonces, cuando yo veo que la materia prima es esperar, entonces no hay otra forma que uno genere el ambiente para poder esperar. Entonces yo le mencionaría a todos aquellos que en este momento están pasando un momento difícil en su vida. Les han detectado cáncer, les han detectado una enfermedad terminal, una insuficiencia renal, están en una cárcel, están pasando un momento difícil con la familia, con los hijos. La recomendación es la misma. Si usted quiere que Dios le responda, tiene que esperar, y tiene que esperar en Dios. Y eso no es fácil. ¿Y qué significa esperar? Lo que significa es que yo no voy a reaccionar. Yo como persona no voy a reaccionar. Pero hermano, ¿cómo me está pidiendo no reaccionar? Eso es lo que pide. No lo estoy pidiendo yo, sino que lo está pidiendo la Biblia. Que esperemos, que no reaccionemos, y que esperemos que Él traerá la respuesta a esa situación que nosotros estamos pasando. Que la solución a esa situación Él la va a dar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. La espera es la facultad de saberse contener y no proceder sin reflexión. ¿Cuántos problemas tenemos contemporáneamente nosotros hoy en el presente que han sido problemas de no haber sabido esperar en Dios? Yo me recuerdo de hace algunos años, tenía creo que 17 años, y en mi casa no había internet. Mi papá nunca nos puso internet en la casa. Entonces me recuerdo que en una de mis rebeldías, entonces lo que hice yo fue llamar a una empresa. Tenía 17 años, o 16 o 17 años. Llamé a una empresa de internet. No fue la común, sino que fue una de esas extrañas. Porque las comunes, esas empresas comunes piden muchos requisitos. Y me pedían constancia de salario, esto, otro, para poner mi internet. Entonces me busqué una empresa que no me pidieran constancia de salario. Y para no cansarle, llegaron a la casa, lo planifiqué, llegaron un día que mis padres no estaban y me llevaron el contrato. Y entonces la pregunta fueron: mire, ¿usted es mayor de edad? Sí. Le enseñé otro DUI. Mire, ¿y usted nos va a firmar? Sí, y le firmé. Me recuerdo que eran 500 colones mensuales en aquel entonces, solo de internet, hace como unos 20 años.
para no cansarle, y era un contrato como para 60 meses. Para no cansarle, se fueron y como en la semana me estaban pidiendo la foto del DUI. Y entonces, pero ya me había metido en el lío por 60 meses, por 500 colones. Ya había firmado. ¿Qué le quiero decir con esto? A estas alturas, gracias a Dios, como no se los envié porque era un menor de edad, entonces la situación fue de que dijeron que lo iban a anular. Y lo anularon como el mes. Mire, si no lo envía, entonces no se lo vamos a poner. Y entonces lo anularon. Pero ese fuera un gran clavo ahorita. Yo estaría en DICOM ahorita, porque primero no tenía capacidad de pago. Y usted sabe lo que significa estar en DICOM. Ninguna empresa le da crédito. Ninguna empresa. Hay 500 empresas en Centroamérica y si usted está ahí nadie le da crédito. Ni el fondo, ni ninguna empresa. Al menos que usted les pague. Con todos los intereses para atrás y para adelante, si usted quiere. Yo aquí he tenido hermanos que han venido llorando que fulano de tal le da la casa fiada y sin intereses. Si consiguen el crédito en el fondo, si consiguen el crédito en un banco, se la dan fiada sin intereses a 60 meses pagada. Y cuando fueron, había un clavo de esos y no pudieron comprar su casa y tienen que seguir pagando alquiler porque en algún momento cometieron una regada que no supieron esperar. ¿Qué le quiero decir? A estas alturas fuera un mega clavo que me hubiera sacado del mercado. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cuántos problemas contemporáneos presentes estamos pagando el precio de no haber sabido esperar? Entonces, el esperar es necesario en nuestra vida. El esperar es sano. El esperar hace que tomemos buenas decisiones. ¿Cuántos problemas nuestros que estamos pasando ahora, problemas económicos, problemas difíciles de resolver, han sido porque no supimos esperar? ¿Cuántos hijos tiene fuera del matrimonio usted? ¿Y por qué habrá sido eso? Porque no pudo esperar. Entonces, hermano, ¿qué hago? La Biblia dice acá que los creyentes, la iglesia del Señor y todos aquellos que somos seguidores de Cristo, nuestra conducta debe de ser esperar, no reaccionar en medio de las angustias. Hermano, pero estoy pasando un desierto, estoy pasando una dificultad, estoy pasando un problema difícil, sí, pero el Señor acá dice que los creyentes deben de esperar. ¿Cuánto tiempo? No dice si hay que esperar 6 meses, que hay que esperar 2 años, 5 años, 1 década, 2 décadas. Pero en la Biblia encontramos hombres que esperaron 10 años, esperaron 15 años, esperaron 3 años, pero esperaron en Dios y a su momento vino la respuesta de Dios para la vida de ellos. Entonces, la Biblia establece que mi conducta debe de ser saber esperar. ¿Cuántos problemas ahora nosotros nos pudiéramos evitar si esperamos? ¿Cuántos problemas yo me podría evitar si en mi conducta se manifiesta el esperar? Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos esperar. La sociedad es una sociedad instantánea, es una sociedad de microondas, es una sociedad en donde quiere las cosas instantáneas. Pero esa no es la regla. La regla de Dios es esperar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Espíritu Santo esta noche. Váyase al libro de Lamentaciones y ahí en el capítulo número 3, apoyémonos en este versículo. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3 y el versículo número 23, leemos, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Entonces aquí usted puede ver que los escritores de la Biblia demandan de nosotros que esperemos. ¿Y qué significa esperar? No reaccione. Usted no debe de reaccionar. Mire, hermano, pero estoy pasando este problema, estoy pasando esta dificultad. Tiene que esperar en Dios. Mire, es que fíjese que este fulano viera cómo me insultó. Espere en Dios. Mire, fíjese que este fulano mató a un familiar mío. ¿Qué hago? Espere en Dios. Mire, fíjese que esta mujer viera todo lo que me hizo. Se metió con este hombre, se metió con este otro hombre. Espere en Dios. Mire, hermano, viera cómo este hombre, todo lo que me hizo, se metió con esta mujer, se metió con este hombre y hizo esto, y viera todo lo que hizo. Espere en Dios. Espere en Dios. No reaccione. No reaccione. O sea, el esperar lo que significa es no reaccionar. Esperar, no reaccionar. No es fácil. No es fácil cuando hemos recibido un agravio. No es fácil cuando han hablado de nosotros. Pero acá el salmista y los escritores están pidiendo que la conducta nuestra debe de ser esperar. Pero no está pidiendo que esperemos en un hombre, está pidiendo que esperemos en Dios. O sea que nosotros no reaccionemos y sepamos que Dios va a traer la respuesta a esa situación que nosotros estamos pasando. O sea, esa situación que nosotros estamos pasando es una situación probablemente difícil y compleja. Entonces yo tomo la decisión de no reaccionar y que Dios sea el que traiga la respuesta. Y Dios es experto en reaccionar. Y Dios es experto en dar respuestas. Y Dios es experto en dar la solución en el momento adecuado. Pero ¿qué sucede acá? Dice en Lamentaciones, el versículo número 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En él esperaré. Este es un gran problema, hermano. Esta conducta se necesita trabajarla día con día, mañana, tarde y noche. Los grandes hombres de Dios, su conducta era esperar. Los grandes hombres de Dios, su conducta siempre fue esperar. Y de esa forma se evitaron dolores de cabeza. Y de esa forma se evitaron grandes problemas. Y de esa forma no solamente ellos, sino que nosotros también nos vamos a evitar un montón de problemas si nosotros sabemos esperar en Dios. Dice acá: mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Termino esta tarde citando al famoso príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Spurgeon decía, para los que no saben quién es Spurgeon, Spurgeon es un predicador inglés de Inglaterra, que se llegó a considerar el príncipe de los predicadores. Así se le llama, el príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. Y él tenía su iglesia y también tenía un instituto teológico. Y en ese instituto teológico que él tenía, por supuesto, los que van a un instituto teológico es porque quieren ser pastores o porque quieren servirle al Señor. Se supone, ¿verdad? Entonces, aunque yo difiero de eso, porque para servirle al Señor solo se necesita que usted abra su hogar de restauración y usted diga: mire, este sábado quiero abrir mi hogar de restauración y quiero predicar. Hace el seminario y ya empieza a predicar. No necesita de 5 años para servirle al Señor. Pero el punto es que
Charles Spurgeon tenía un instituto que es muy bueno para poder aprender de la Biblia. Entonces, en un libro que se llama Mi discurso a mis estudiantes, él cuenta esta anécdota, o sea, una historia real que le sucedió a él, que es lo que significa una anécdota. Y entonces dice que la preselección para poder entrar a su instituto era esta que les voy a mencionar. Por ejemplo, si usted quiere entrar para que usted tenga una idea, si usted quiere entrar a la escuela americana, para que usted tenga una idea, aquí en El Salvador el bono anda un promedio de $7,000. Después del bono usted paga la matrícula, que creo que anda como en $2,000, y después usted paga $700 mensuales. Hace algunos años eran como 300, pero ahora esos son los precios. Si usted quiere entrar ahí, pero no solamente de que usted, yo tengo el dinero, mire, voy a vender un carro y voy a entrar aquí. Tampoco es así. Usted puede tener el dinero. Hay un montón de millonarios que tienen el dinero para entrar y no los dejan entrar. Por eso es lo que le estoy diciendo. O sea, la precalificación para poder entrar. No es que porque, yo tengo el dinero, entonces ya voy a ir a pagar y voy a estudiar ahí. No, no es así. Sino que le hacen un estudio a uno. Si usted trae para las matemáticas, la cosa que lo batean. Y ya de tercer grado es casi imposible que usted entre. Por eso es que lo más recomendable es que usted entre de kinder, para que usted tenga una idea. Para no cansarle, le estoy poniendo los requisitos económicos que ponen ahí. Y a pesar de que usted tenga el dinero, tampoco que usted dice lo pague, sino que usted en el periódico tiene que estar pendiente ahí de estas escuelas que le menciono. Y ahí dice, este año vamos a tener 2 plazas para segundo grado. Y ahí las publican en el periódico. O sea que van a echar a 2 niños. Y entonces ponen ahí que van a tener 2 plazas para el siguiente año. Y entonces los interesados van a meter la solicitud. Y pagan, pero todavía no está admitido su niño. Después que le hacen todos los exámenes, lo ponen a socializar con los demás ahí, a ver si no les pega y esto y lo otro. Entonces toman la decisión en consenso para ver si usted se queda ahí adentro. O sea, no es solo del piste. Entonces Charles Spurgeon, para la precalificación para ser estudiante, aspirante a ser estudiante de su instituto, era esta que le menciono. Y entonces decía él, vaya, había que llenar la solicitud. Usted llenaba la solicitud, ¿verdad? Y llegaba con la solicitud ahí a recepción. Y después que llegaba ahí a recepción, la asistente o la secretaria lo recibía, lo entrevistaba ahí, mire, yo quiero formar parte, porque era muy prestigioso estudiar ahí. Y entonces ya lo leían, qué bueno, y entonces lo sentaban a usted ahí. Para no cansarle, resulta que pasaban las horas y a las 8 de la mañana lo citaban y usted iba llegando a las 8 y decía, yo soy puntual, y usted llegaba a las 8. La situación que eran las 12 y el hermano Charles Spurgeon no llegaba. Pero él a las 8 de la mañana llamaba al asistente y le decía al asistente, ¿cuántos hay? Y el asistente le decía, hay 50. Allá a las 12 le volvía a llamar a Spurgeon, ¿cuántos hay? Hay 25, le decía. Ok. A las 2 de la tarde le volvía a llamar y le decía, ¿cuántos hay todavía? Aspirantes, no son todavía miembros. Aspirantes a formar parte del Instituto Teológico de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Cuántos hay a las 2 de la tarde? Después de estar desde las 8 ahí sentadote. Entonces decía, mire, fíjese que ya solo quedan 15. Y eran las 5 de la tarde y volví a llamar. ¿Cuántos hay? Fíjese que ya solo quedan 4. Qué bueno. Y entonces, y llamaba a las 7 de la noche. ¿Cuántos hay? Fíjese que ya solo queda 1. Entonces decía Charles Spurgeon, decía, entonces, señorita asistente o señor asistente, dígale que está admitido para formar parte de mi instituto.
Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Qué le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir es, o sea, que una persona que imagínense que esperó desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para que le dijeran sí y no le dieron explicación. Yo recuerdo hace unos 20 años, un hermano quería ser pastor aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia quería ser pastor. Usted sabe que aquí en la iglesia por casi 20 años no hubo pastor, solo pastor general. Todos éramos coordinadores. Entonces los hermanos querían que se orara por él, por pastor. Y entonces me recuerdo que en una ocasión el pastor hizo lo mismo con el hermano. Y le dijo, mire hermano, véngase mañana a las 8 de la mañana. Para no cansarle, el pastor lo hizo esperar hasta como la 1 de la tarde. Entonces a la 1 de la tarde el hermano estaba ahí sentado, me recuerdo, pero estaba endiabladísimo. Qué barbaridad, hermano, que usted es un gran irresponsable y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no sé qué, y que no sé qué. Y no, ¿cómo va a ser que el pastor le dice a uno a las 8 de la mañana y viene apareciendo a la 1 de la tarde? El pastor le dijo, está bien, hermanito. Dios me lo bendiga, hermano. Mucho gusto de verlo. Nos seguimos viendo. Y me dijo el pastor, o sea, no es apto para ser siervo, me dice. O sea, para ser siervo se necesita tener paciencia, que Dios va a responder. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y más que era de aquellos hermanos puntuales, vea que las 8 y que las 8 y que barbaridad, y que me hizo esperar hasta la 1 de la tarde. Pues sí, el hermano quería ser pastor. Bueno, si usted quiere, dice Spurgeon, si usted quiere ser albañil, bueno, está bien. Pero si usted quiere ser siervo de Dios, si usted quiere tener la respuesta de Dios, ¿cuántos quieren tener la respuesta de Dios? O sea, así que si usted quiere tener la respuesta de Dios, dice aquí que tenemos que saber esperar. Ahora, si usted no quiere la respuesta de Dios, entonces usted reaccione. Con el primero que usted encuentre, cásese, reaccione. Levántese la falda y dígale me gustas y cásese. Pero esa no es la respuesta de Dios. El primer crédito que usted tenga, agárrelo. No espere, dele. Pero esa no es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta suya. Pero si usted quiere la respuesta de Dios, hay que saber esperar. ¿Cuánto? No le puedo decir. No le puedo decir. Pero sí, el Señor demanda que se espere. Dios, la materia prima del hombre de Dios es esperar. Entonces yo lo que recomiendo es, hermano, si ya se la estoy cantando, que dice Dios que hay que esperar, entonces lo más lógico es que ande con su Biblia. Lo más lógico es que cree el ambiente. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que crear el ambiente, porque vaya, imagínese, por eso le digo, si usted viene y anda con el pastor y de repente el pastor viene y le dice, mire, vámonos ahorita, vamos a ir ahorita a la iglesia de Metapán. Por lo menos ahorita anda en San Agustín, para que usted tenga una idea, en la iglesia allá de San Agustín. No sé si va a regresar ahora. No sé si va a regresar mañana, no sé. Entonces, ¿qué es lo más lógico? No soy tan tonto. Entonces ya sé que lo que hay que hacer es esperar. Entonces yo lo que ando mis atunes, ando mi comidita, pues porque pues sí, de aquí para mañana, dígame usted. Pero ¿qué pasa? Si yo no ando preparado, ¿qué va a pasar? Ay, qué barbaridad, aquí ando sin comer. Ay, qué barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y como me trae, yo no vuelvo a venir. Y que no sé qué. Y solo le van a decir así: no, papito, usted busque otro trabajito, porque no sirve para esto. Porque para esto se necesita esperar. Para que usted me vea predicando aquí, yo esperé 10 años, una década completa. 10 años completamente, enteritos, para que usted tenga una idea. Por eso es que si a mí el pastor me dice, en Guatemala o en cualquier parte puedo estar, y el pastor me dice, mira, a tal hora te toca, yo sé
Yo valoro mucho porque esperé 10 años para estar acá. Y me da tristeza aquellos que de ahí del otro lado dicen no puedo. O sea, pero es que la gente no entiende que el proceso de Dios, solo para que el Señor nos dijera que nos íbamos a quedar en este terreno, para que usted tenga una idea, la respuesta de Dios tardó 10 años para que nos dijeran que nos iban a vender. 10 años. Y mientras los 10 años que hicimos, todos los lunes un culto especial para orar por este problema que teníamos acá. Para que nos dijeran, mire, está en venta. Está en venta. Vaya, ahora que está en venta, consiguen el pisto y empiecen a pagar. O sea, las cosas no son así de la noche a la mañana. O sea, las cosas no son así como, aquí están las cosas y aquí toma, aquí como que nada pasó. No, el Señor te va a poner a esperar a ver si aguantás. Pero la materia prima estará en saber esperar en Dios. Si usted no sabe esperar en Dios, va a tomar sus decisiones. Va a tomar sus decisiones. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. No ha sido fácil. Por eso le digo, el Señor demanda esperar y no te dice tiempo, solo te manda señales. Entonces uno tiene que saber esperar. ¿Cuánto tiempo? No te podría decir porque cada caso es diferente. Hay otros hermanos que no han esperado 10 años como yo. Vienen entrando en la iglesia y ya están aquí. Por eso le estoy diciendo. O sea, cada trato es diferente, pero no podemos generalizar. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que entender? Lo que uno tiene que entender es que la materia prima para permanecer en Dios es esperar. ¿Y qué significa esperar? No reaccione, no reaccione. El Señor le ha dicho que se va a casar. Entonces no reaccione, no se levante la falda, pues. No ande provocando usted, no ande diciendo, mire, yo aquí, yo puedo. Porque se va a meter en un lío, se va a meter en otro lío, como le pasó a Abraham. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mientras viene la persona indicada, sea obrero. Mientras viene la persona indicada, sea anfitriona. Mientras viene la persona indicada, sírvale al Señor. Mientras viene la persona indicada, o sea, avance en la lectura de la palabra del Señor. Mientras viene la persona indicada, usted siga creyéndole al Señor que el Señor sabe su petición y Él va a responder, pero no va a responder usted. Pero si usted responde, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que usted va a tener una respuesta. Cuando estábamos pequeños, habían unas cosas que uno va como anhelando, ¿verdad? Y entonces en todas las casas de mis amigos tenían cable. En aquel entonces el cable era una gran cosa, ¿verdad? Cablevisión. Y a nosotros nos tocaba ver Canal 4, Heathcliff, ¿qué más? La Pantera Rosa. Y con esa caricatura nos crecimos. Pero los amigos de uno venían contándole a uno, mira, fíjate que en Cartoon Network no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Que eran los programas en Estados Unidos, ¿se recuerdan de eso? Cartoon Network. Y entonces yo me recuerdo de niño, chica, ¿cuándo vamos a tener nosotros cables? Y le estoy diciendo que no teníamos ni cable, si a puras penas teníamos un televisor blanco y negro. Pero mire, para no cansarle, pasaron como unos 5 años. Y entonces vino el pastor, se le ocurrió una estrategia, porque andábamos mucho en la calle. Y entonces dijo, yo prefiero que estos monos estén ahí viendo televisión, Cartoon Network, cualquier tontera de esas, dijo, y prefiero que no anden en la calle. Entonces, así de la nada, así sin decirnos a nosotros, le llamó a mi mamá
Y entonces le dijo, en la empresa dijo, mira, da la orden que lleguen a la casa a poner cable. Y de repente yo me recuerdo que andaban en el techo poniendo, y la alegría que empezamos ese día que encendimos la televisión con el cable. Nosotros no hallábamos con 50 canales, estamos con 3 canales, estamos contentos. Cuando le ponían los 50 canales, uno no hallaba ni con qué empezar. Lo que le quiero decir es, o sea, lo que le quiero explicar es que cómo se le ocurrió de la nada a él. Yo prefiero que estén ahí encerrados. Y el cable valía 300 colones en aquel entonces. Le estoy hablando del 89 o 92, por ahí. O sea, era carísimo, era como pagar algo caro, pues. Y entonces, pero de la nada, ya teníamos cable en la casa. Y entonces uno dice, pero esperamos como 5 años para poder ver cómo pasó la situación. Pero es lo que le quiero decir. Pero mire lo que andaba haciendo yo, reaccionando. Yo andaba llamando de escondidas, vengan, voy a firmar y pónganlo. Bien trabado estuviera ya. ¿Qué le quiero decir? Uno no debe de reaccionar, no reaccione. Dios va a reaccionar a su problema, Dios lo va a sanar, no importando la situación que usted está pasando. Dios es poderoso para sanarlo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El pueblo de Israel estuvo preso 400 años en esclavitud. 400 años en esclavitud. ¿Y qué sucedió? Dios levantó un libertador, pero pasaron más de 400 años. Haga número, 1, 2, 3, 4. Si a puras penas nosotros llevamos como 20. ¿Cuántos lleva usted? ¿Ya 60 o cuántos? Imagínense, 400 años, como 5 vidas nuestras ya. No, unas 10 vidas para que Dios responda. Ay, hermano, entonces me voy a morir con este problema, probablemente. Probablemente Dios no responda, probablemente sí, pero la clave es no perder la esperanza que Él sabe su problema y sabe su dificultad y Él va a obrar en su momento. Pero si yo reacciono y no espero, entonces, ¿cuáles son la mayoría de problemas que ahora estamos pasando? ¿Cuál es la mayoría de problemas que ahora estamos pasando? La mayoría de problemas que ahora estamos pasando es que estamos resolviendo problemas de cosas que no pudimos esperar. De cosas que no pudimos esperar. De cosas que no podíamos esperar. Cuando nos estaban sacando de este terreno, un amigo empresario de mi papá, porque ya nos estaban echando candado. Teníamos 5 años de atraso. Entonces un amigo de mi papá nos ofreció un terreno que él tiene ahí atrás de la iglesia, 7 manzanas que están ahí, y nos lo vendía. Pero decía mi papá, Dios tiene que obrar, decía. Dios tiene que obrar. Y más vigilias, y más cultos especiales. Dios tiene que obrar. Y después de ese ofrecimiento del amigo de mi papá, no, hombre, si te lo voy a dar hasta fiado. Es que Dios tiene que obrar. ¿Y cómo vamos a desmontar todo esto? Pues? Y entonces vino otro ofrecimiento de esa propiedad que está a la par de ahí de Mur Comercial. Y la fuimos a ver con el pastor. Es que Dios tiene que obrar, y el hombre ya con el candado en la puerta. O sea, el esperar no es fácil, hermano. O sea, el esperar necesita entender uno que uno no depende de los hombres, sino que depende de Dios. O sea, o espera o reacciona. Y por eso le digo, estaba fácil reaccionar con buenos ofrecimientos. Después fuimos a ver unos terrenos allá por la carretera de Oro que eran baratos, $50,000, $100,000. Comparados con los millones de dólares de aquí, era totalmente. Y en 2, 3 años lo pagábamos. Pero no, decía el pastor, es que la iglesia tiene que estar a la par de una iglesia, de una empresa grande, decía.
La empresa más grande del país es Intradesa, 15,000 empleados. La más grande de trabajo en el país, con Heinz Corporación. No puede ser que Dios no responda. Entonces, pero hay que saber esperar. Pero si uno reacciona, vamos a reaccionar mal. Pero dice Dios, espera en Dios, porque Él va a obrar. No importa la situación, no te levantes el vestido, no te levantes la falda, no hagas nada. Dios va a obrar y va a responder, porque Él sabe nuestras peticiones. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el salmista, terminamos esta tarde, demanda que nosotros esperemos en Dios. No reaccione. Me estoy hundiendo, hermano. Bueno, como dice el pastor, tratemos de morir hacia adelante y no para atrás. Y que cuando caigamos para adelante y no para atrás. Porque Dios no es un hombre para que mienta. Dios, cuando usted ha tomado la decisión de no reaccionar, Él va a responder y Él va a obrar. Amén. Póngase en pie ahí donde está y vamos a orar al Señor esta tarde.